El miedo, al igual que el dolor, son necesarios. El sufrimiento y la ansiedad no lo son. Hola, mi nombre es Diego Antoñanzas y voy a intentar contarte una serie de trucos para en estos días que estamos pasando intentar que el miedo se vaya de nosotros. Hoy he tenido miedo. Tenéis que estar tranquilos. El miedo es algo natural, es una emoción básica del ser humano que aparece claramente ante situaciones como la que hoy con el coronavirus estamos viviendo. Antes os voy a hablar un poquito de mí. Me crié en una gran familia, naciendo hace 48 años de edad, y decidí estudiar empresariales y estuve casi 20 años en el mundo de las multinacionales hasta que un día decidí abandonar todo para dedicarme a mi pasión, que es comunicar, que es hablar con vosotros. Creo que es lo mejor que sé hacer y en el resto de cosas pues soy bastante desastroso. Pero hoy estoy aquí para hablaros por qué aparece el miedo y sobre todo cómo vencer, cómo luchar contra ese miedo. Antes que nada os quiero hablar de las famosas 4 etapas del miedo. Y en este caso del coronavirus es clarísima que la primera etapa apareció cuando casi no éramos conscientes. Fijaros, ya el 31 de diciembre del año 2019, en Wuhan, en China, aparecen los primeros casos y es el gobierno chino el que dice: ojo, resto del mundo, que ha aparecido un nuevo virus que puede convertirse en una pandemia. En España empezaron las primeras noticias a llegar en el mes de enero y lo veíamos todo como súper lejano. Recuerdo los primeros vídeos que llegaron a través de nuestro WhatsApp, con la imagen de los mercados de Wuhan, la imagen de las calles solitarias de Wuhan, la imagen del aislamiento de la región de Wuhan. Era algo que veíamos como muy lejos de donde estábamos, ¿no? Esta es la primera fase del miedo, aunque no lo creáis. La primera fase del miedo son expectativas que tú haces del propio miedo en sí. Es decir, bueno, esto a mí no me va a afectar, pero ya tu mente ya está viajando, ya se está preocupando de ese miedo, por muy lejano que lo veas. La segunda fase ya viene con el miedo en sí. Al principio incluso nos lo podemos tomar como a risa, es esa sensación que todos tenemos cuando estamos viendo una película y casi no sabemos si reír, si llorar, si mirar, si no mirar. Bueno, esas son las primeras etapas del miedo en sí. Pero el miedo es ese que nos produce a muchos salir a un escenario, es ese que nos impide tener habla, es ese que nos impide concentrarnos, es ese que nos hace dormir mal por la noche, es ese que hace que seamos irascibles ante el resto de las personas con las que convivimos. Ahí es cuando de verdad sabemos que estamos teniendo miedo. La tercera etapa es lo que llamamos la paralización. Bueno, hay gente que le produce paralizarse y no sabe qué hacer. Y es cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando apagamos la luz, cuando no queremos vivir que lo que realmente está pasando nos está afectando. Es una fase en la cual normalmente el ser humano lo que intenta es huir, a veces incluso con la química. Afortunadamente, para casos muy, muy severos tenemos química, pero normalmente huimos haciendo cosas que nos hacen olvidarnos temporalmente de ese miedo. Vamos a ver cómo es importante sostener el miedo, es decir, ser conscientes de que lo estamos teniendo. Y por último, la última etapa es el recuerdo, que ojalá llegue cuanto antes. El recuerdo es cuando miramos hacia el pasado y volvemos a vivir, revivimos ese miedo que tuvimos en su día. Y digo ojalá pase cuanto antes porque es la etapa que ojalá llegue cuanto antes y seamos solos capaces de vivir en ese recuerdo. Positivo y negativo, seguro que tienen las dos partes, pero esa es la última etapa del miedo, la del recuerdo. Hoy os voy a contar cómo intentar luchar contra ese miedo, con nuestra mente, porque no tenemos nada más que nuestra mente para luchar. Y lo primero que hay que hacer con ese miedo es ser conscientes de que lo estamos viviendo.
Hay determinadas cosas que el cuerpo nos dice. El cuerpo, fijaros, el cuerpo nunca miente, el cuerpo nos habla continuamente, nos comunica cosas y hay determinadas situaciones, como la que os digo del no dormir, de la irascibilidad, de cómo nos damos cuenta de que no podemos dejar de pensar en algo. Bueno, pues esa consciencia, ese ser consciente de ese miedo ya es muchísimo. Es lo que llamamos sostener el miedo, es decir, ser conscientes perfectamente que lo que estamos teniendo es miedo y no tener miedo a ser irascibles y no tener miedo a ser conscientes de ese miedo y de comunicarlo al resto del mundo. Una de las formas más rápidas de vencer al miedo es comunicar al resto del mundo: tengo miedo. Yo hoy confieso, he tenido miedo, tengo miedo cada vez que veo las cifras de muertes, tengo miedo cada vez que me imagino que alguien puede pasarlo mal o que alguien puede no estar a nuestro lado. Tengo miedo, y esa consciencia es parte de la lucha contra ese miedo. La segunda manera de combatirlo es utilizar el humor, el pensamiento positivo. Estoy segurísimo que tenéis a alguien a vuestro lado o cerca al quien llamar y con quien echar unas risas. O si no lo tenéis, pues directamente hoy la tecnología nos permite el utilizar series en streaming y ponernos un capítulo de Friends, porque sabemos que nos va a hacer reír. Mirad, el humor es la forma más rápida de huir del miedo. Y estoy seguro que entre todos podemos desdramatizar la situación tan grave que ahora estamos viviendo, pero el humor nos ayuda a llevarlo mucho mejor. El humor y el pensamiento positivo. Esto no me va a pasar a mí, esto no me va a afectar, eso es pensamiento positivo. El humor ayuda muchísimo y el pensamiento positivo también en la época en la que aparece el miedo en nuestra mente. Una tercera forma de combatir el miedo es ser conscientes perfectamente de nuestra capacidad. Es decir, no podemos salvar el mundo nosotros solos. Tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer y de qué no, qué está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos para solucionar esto. Y ser conscientes de nuestra capacidad, de lo que podemos hacer y lo que no, es una forma muy, muy rápida de hacer ver qué podemos hacer y qué no, porque irnos más allá de nuestra mente y ver la culpa de qué pudimos hacer en el pasado, qué vamos a poder hacer mañana, eso no vale para nada. Lo que vale es ser conscientes de lo que somos capaces nosotros como personas individuales de hacer y lo que no. Hay que huir completamente de lo negativo y de las preocupaciones. Mirad, hay gente que lo que hace es que el miedo, para alimentarlo, lo que hace es que ve cosas que le generan más miedo. Ve canales de televisión que le generan más miedo, ve situaciones desastrosas que le generan más miedo. Esto engancha. El miedo hay veces que engancha, por eso hay gente que le gusta tanto las películas de terror. Lo que hay que hacer en situaciones como esta es intentar huir por completo de las situaciones negativas, de los canales de televisión que se recrean en las noticias negativas e intentar buscar al máximo situaciones positivas, que os juro que ahora mismo, aunque sean pocas, las hay. Huye de esos canales, huye de ver la televisión que retroalimenta ese pavor, ese miedo, e intenta buscar noticias positivas que os aseguro que las hay. Y por último, utiliza la meditación. Ahora hay infinitas aplicaciones gratuitas, muchas de ellas en Internet, vídeos que puedes conseguir en YouTube que te ayudan a poner tu mente en blanco, fundamentalmente para que cuando te llegue un pensamiento negativo esté el menos tiempo posible en tu mente. Para huir de los pensamientos negativos, lo mejor es controlar tu mente. Y para controlar tu mente tienes que practicar activamente la meditación. La meditación ayuda muchísimo. Busca el mejor momento del día, normalmente al amanecer.
cuando despiertas, para ponerte una de las grabaciones, uno de los vídeos de la meditación y aprende a conocer tu cuerpo, a conocer tu mente y a expulsar de ti los pensamientos negativos que sin duda te conducen al miedo, a la preocupación, a la ansiedad, a la depresión. Controla tu mente y hazlo a través de la meditación. Bueno, únicamente terminar este vídeo con el agradecimiento a todas las personas que están dando su vida, dando su mente, dando su corazón para que esto pase lo mejor posible y lo antes posible. Hablo no solo de los sanitarios, médicos, enfermeras, celadores, gente de administración, también de la gente que está contribuyendo, dando la cara, farmacéuticos, personas de logística, transportistas, personas de los supermercados que están también cuidando nuestra alimentación. A todos ellos, muchísimas gracias. Creo que hay que agradecerlo y que hay que seguir todos los días a las 8 de la tarde dando nuestro aplauso por todas esas personas que se están desviviendo para que de nuestra mente desaparezca ese miedo por el que todos estamos pasando. Que tengáis un muy feliz día y ojalá esto se acabe pronto.